Bienvenido a la Iglesia Bautista Getsemaní, un lugar de paz y amor. Gracias por escucharnos. Getsemaní. Capítulo 40, Isaías capítulo 40, y en esta noche quisiera tocar un tema, considero yo, muy importante para el resto de la semana, y uno de los errores que por lo regular cada uno de nosotros solemos cometer en nuestra vida personal, y muchas veces es natural que nosotros cometamos este error, porque al ser humanos, pues obviamente siempre estamos inclinados a pensar que somos autosuficientes o autosustentables. Aquí encontramos en el libro de Isaías, capítulo 40, 27, cómo Dios le muestra a Isaías la grandeza de su poder, y Dios le demuestra a Isaías la insignificancia del hombre. Y le muestra que los hombres son diminutos, incluso son limitados a comparación de la grandeza de Dios. Y Jehová le dice a Isaías que la única manera de poderse mantener para cumplir el propósito que Dios había establecido en su vida no es a través de su autosuficiencia, sino tiene que ver para poderse mantener con la dependencia de Dios. Y eso es algo, hermano, que vemos en la Biblia en Isaías capítulo 40, versículo 27. Dice así: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo ¿al qué? Al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este pasaje nos enseña sobre la necesidad de que el hombre pueda depender del poder de Dios. Como seres humanos, muchas veces nosotros cometemos el error de pensar que nosotros somos superpoderosos, que las cosas que ocurren en nuestra vida, usted y yo podemos tener el control sobre aquellas situaciones difíciles, o podemos tener el control sobre aquellas cosas que ocurren más allá de nuestras fuerzas. Sin embargo, hermanos, conforme va pasando el tiempo, la realidad es de que nos vemos frustrados y nos vemos desanimados, porque vamos viendo que las cosas, por más esfuerzo que pongamos, no cambian, que las cosas, por más esfuerzo que pongamos, no se solucionan, que en vez de continuar e ir avanzando, estamos estancados en ese problema y en esa situación, y por obvias razones nos sentimos desganados, nos sentimos desmotivados, nos sentimos sin el deseo de poder avanzar para poder hacer algo para Dios, porque nos faltan las fuerzas espirituales. Y el error estuvo en que lamentablemente nosotros nos enfocamos en hacer las cosas, en poder tener el control, y nos olvidamos de que todas las fuerzas para continuar y avanzar y hacer algo significativo únicamente provienen de Dios. Y nuevas fuerzas es lo que muchos de nosotros tal vez el día de hoy ocupamos. Tal vez toda la semana tuviste problemas, tal vez toda la semana te viste envuelto en diferentes situaciones, en algunas adversidades, algunos retos, algunos desafíos, que tú viste algo demasiado grande y piensas que no vas a poder, y tal vez mañana te esperan otros desafíos. Sin embargo, lo que necesitamos son fuerzas para continuar, fuerzas para poder decidir, fuerzas para poder soportar la situación en la que probablemente estamos viviendo el día de hoy, y esas únicas fuerzas nos las puede dar Dios. Dios es el único que nos puede ayudar. Usted y yo tal vez tengamos algunas capacidades, probablemente tengamos algunas habilidades para poder soportar cierta presión o ciertos momentos de adversidad, pero solamente Dios es el único que nos va a poder llevar para superar cualquier adversidad que venga en la vida. El pueblo de Dios, hermano, hoy en día pide fuerzas, porque lamentablemente estamos en un mundo en donde los creyentes están cansados, y no tan solo físicamente, sino espiritualmente, emocionalmente. Pero están cansados no porque Dios no los escuche,
ni porque Dios no haga su trabajo, sino porque nosotros queremos muchas veces quitar el poder de Dios o quitar el lugar de Dios para nosotros poder tomar el control. Y obviamente al no poder tomar el control y al no tener la respuesta que esperamos, nuestra fe y nuestro ánimo, nuestra motivación comienza a menguar, y por esa razón vivimos desganados. Por esa razón nos preguntan: hey, ¿cómo estás? Y no, pues bien, pues ahí andamos, ahí le llevamos, y pues si Dios quiere, pues vamos a echarle, y si pues a ver qué pasa. Y no contestamos con esa motivación, porque nos olvidamos de que realmente Dios es el único que puede hacer las cosas. En Isaías, en el versículo que leímos, Isaías del versículo 27 al 31, nos habla acerca de que Dios creó los confines de la tierra. Y después dice: Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Y después dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dice: levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O sea, una persona que reconoce que no puede solo y que necesita la ayuda de Dios son como las águilas. No significa que el problema se desvanezca, no significa que el problema se quite, pero eso significa que las águilas, hermanos, vuelan por encima de las corrientes del aire, vuelan por encima de la adversidad del viento. Nosotros, hermanos, tal vez no vamos a ver el problema desvanecido, pero ya no nos va a impactar porque vamos a estar por encima de las adversidades si tan solo dejamos de confiar en nosotros mismos. Confiamos en nuestras capacidades, confiamos en nuestra inteligencia, confiamos en nuestras habilidades, confiamos en nuestro intelecto financiero, pero muchas veces no confiamos en Dios, y por esa razón tenemos corazones rotos, tenemos actitudes quebrantadas, tenemos una motivación nula por causa de que confiamos más en nosotros mismos en vez de confiar en aquel que nos puede ayudar verdaderamente. Si en este momento usted y yo tal vez nos encontramos en esta situación, tal vez usted viene con una carga emocional, es importante que usted le pida fuerzas a Dios. En Efesios capítulo 6, versículo 10, dice la Biblia, si no mal recuerdo, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, no es en mis fuerzas, no es en mi mente, no es en lo que yo puedo lograr, sino es en las fuerzas de Dios. Si usted quiere superar aquellas adversidades de su vida, hermano, necesitamos depender de la fuerza de Dios, no de la nuestra, de la fuerza de Dios. En Isaías capítulo 40, en el versículo 29, Isaías 40, 29, la palabra de Dios, hermano, nos enseña y nos dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él dice: Él da esfuerzo ¿a quién? Al cansado, aquel que está tirando la toalla, aquel que ya no puede más, aquel que ya reconoció que su esfuerzo y su capacidad es limitada, aquel que reconoció que ya no puede avanzar sin la ayuda de alguien. Después dice: multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Hermanos, ¿cómo está tu día el día de hoy? ¿Cómo crees que va a estar tu semana el día de hoy? ¿Cómo crees que va a estar tu negocio durante esta semana? ¿Cómo va a estar tu trabajo durante esta semana? Tal vez usted ya está mentalizándose a tener un conflicto, el cual usted está bien preocupado porque piensa que Dios no va a poder ayudarle o piensa que no va a poder tener el control de las cosas. Hermano, pero Dios tiene el control. Dios necesita rejuvenecernos, tener una actitud de juventud, una actitud que nos lleva que nos impulsa a accionar y que no nos importa a hacer muchas cosas con tal de poder agradar a Dios. ¿Sabes? Se considera diferente a la actitud de un joven a la actitud de un adulto, ¿verdad? Los adultos ya estamos como que, se hace mucho sol, mejor no jugamos, mejor yo aquí los veo en la sombrita, ustedes juegan fútbol. Y los jóvenes, no importa que esté el solazo a tantos grados, ellos están jugando fútbol, llueve, truena, relampaguez, bajo lluvia, lo que sea, ellos se atreven a hacerlo. ¿Por qué? Porque es una actitud de joven, ¿sí me está siguiendo? Tal vez uno dice, no mide las consecuencias,
Porque en nuestra mente está siempre en pensar lo peor, como conforme vamos creciendo, siempre vamos pensando en lo negativo. Es que si juego me voy a quebrar el pie, y es que si voy allá me voy a enfermar, y es que si vamos a hacer esto me voy aquí, y si me meto para allá me va a pasar algo, y es que estoy cansado, y mañana tengo que trabajar. Porque la actitud de un adulto siempre piensa en esas cosas, pero la actitud de un joven no piensa en eso. Yo le puedo, a mi hijo, por ejemplo, es un niño, es joven. Él puede estar en la alberca en el sol, él puede estar en la alberca en la lluvia, él puede estar en la alberca en la noche, en el día, a cualquier hora, y él no mide la consecuencia. Tiene una actitud atrabancada, o tiene una actitud que hace las cosas a veces sin medir la consecuencia, en fe, por así decirlo. Hermano, es la misma actitud que como cristianos deberíamos de tener. Por esa razón hay tantos cristianos apáticos. Uno dice, hermanos, vamos a echarle ganas, vamos a tener esta reunión. Ay, otra vez esa reunión. Ay, es que otra vez esto. Ay, es que no hay dinero. Ay, es que hay mucho trabajo. Ay, es que estoy cansado. Ay, es que va a terminar tarde. Y ponemos tantas excusas porque tenemos una actitud completamente sin fuerzas. Dios quiere rejuvenecer nuestra actitud. Dios quiere una generación de creyentes que sean atrabancados, que digan, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro en fe, con la ayuda de nuestro Dios. Y la Biblia dice, si nosotros nos enfocamos en Dios, Dios nos ayuda y añade en las cosas que necesitamos. Dice la Biblia, deleítate a sí mismo Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Mateo 6:33 dice la Biblia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, ¿qué dice? Vendrá por añadido. Hermanos, es tan importante tener una actitud rejuvenecedora, una actitud que ha rejuvenecido. Yo sé que estamos cargados, entiendo que tenemos presiones económicas, entiendo que tenemos que pagar ciertas deudas, ciertos problemas financieros tal vez, hermano, pero que nuestra actitud no cambie. Dependamos de Dios. Muchas veces confiamos en nosotros mismos y nos olvidamos de aquel que provee todas las cosas. En Isaías 40:30 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y ¿qué más? Y caen. Hermanos, tenemos que entender que nosotros no podemos solos. Necesitamos a Dios de nuestro lado. Por esa razón nos cansamos, porque nuestra fuerza es limitada. Pero hay una promesa para aquellos que están dispuestos a tomar nuevas fuerzas, para aquellos que están dispuestos a seguir luchando. ¿Y cuál es la promesa? Vamos a ser como las águilas. ¿Qué es un águila? El águila pasa por un proceso de rejuvenecer, ¿cómo se dice? Para rejuvenecerse. Y ese proceso radica en que el águila tiene un tiempo de vida de aproximadamente 15 años, o bueno, un tiempo de ser útil durante 15 años, y en ese tiempo, durante los 15 años, las garras comienzan a crecer más, el pico comienza a crecer, las alas comienzan a crecer, hasta que llega un punto que en ese tiempo de 15, 16 años, el águila tiene las garras muy largas, que ya le es un poco complicado agarrar a sus presas. Tiene el pico un poco largo, que es difícil comer. Tiene las alas un poco largas y pesadas, que le es difícil volar por encima de la adversidad, y muchas por esa razón se estrellan en las montañas o en los árboles, porque las alas están muy largas. Y el águila necesita reconocer en sí misma que ya no puede más. Entonces esta águila, para poder alargar su vida y poder tener más tiempo de utilidad, el águila se mete en un proceso de recuperación durante 150 días, en donde esta águila comienza a autorregenerarse, por así decirlo. O sea, esa misma águila reconoce que su pico ya no puede comer bien, entonces comienza a arrancarse las uñas, con su pico comienza a arrancarse las uñas. Después de eso, una vez que ya su pico ya no tiene las uñas, comienza a arrancarse las plumas. Después de esto, el águila, al ya estar pelona y sin uñas, sabe que su pico necesita quitarse y comienza a pegarse sobre la piedra. Es un proceso doloroso, un proceso increíble, que el águila se forja, se entristece y le duele. Obviamente le duele. Sin embargo, el águila sabe que si no hace eso, y si no reconoce antes que necesita hacerlo, no va a poder seguir viviendo. Entonces el águila se quita el pico y demora 4 meses para que después de esto comiencen a salir nuevas plumas,
Las uñas comienzan a crecer en el estado normal para poder tener utilidad y poder comer. El pico comienza a crecer de tal forma que ahora lo tiene más proyectado para poder comer sin ningún problema. Las plumas comienzan a crecer, unas plumas nuevas, hermosas. Y después de esto, hermanos, después de estos 4 meses de proceso, el águila está lista para vivir 15 años más. Pero necesita reconocer que necesita cambiar, quitar aquel peso que le está estorbando para poder ser útil y productivo, para poder, para que esta águila pueda tener un poco más de tiempo de vida. Hermanos, ¿cuántos de nosotros vivimos cargando problemas del pasado, vivimos cargando cosas en nuestra espalda y dejamos de ser productivos en la obra de Dios, dejamos de ser productivos en las cosas que a Dios le agradan, dejamos de hacer las cosas que Dios quiere y comenzamos a flaquear, comenzamos a depender de nosotros mismos y por esa razón estamos tristes y no reconocemos que solo Dios nos puede ayudar? Por esa razón, no todos van a ser renovados en esta noche. No todos van a cambiar y no todos van a mejorar su situación, sino únicamente en Isaías 40:31 dice, pero los que esperan, ¿en quién? En Jehová. Pero los que esperan en Jehová o a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿O sabes? Esperar a Jehová tiene que ver con reconocer que yo no puedo, que yo soy limitado y que Dios puede ayudarme en todos los sentidos. Esperar a Jehová tiene que ver con yo mismo quitar mi orgullo y quitar mi soberbia para que yo pueda liberarme. Hermanos, y ese es el proceso que no todos quieren pasar o no todos queremos pasar. Porque claro, esperar a Jehová tiene que ver con decirme Pedro Cruz no puede. Esperar a Jehová tiene que ver con decirme Pedro Cruz es limitado. Sin embargo, mi querido hermano, cuando usted espera a Jehová y cuando usted se mete de lleno a cargarse delante de Dios, a entregarle sus problemas a Dios, dice la Biblia, levantarán alas como las águilas. Después de ese proceso, después de esa adversidad, después de ese problema, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Sí se da cuenta? Los que esperan a Jehová, no los que piensan que pueden a sí mismos, no los que creen superarse y por sus propias capacidades, no, solamente los que esperan a Jehová. ¿Qué es esperar? Esperar es confiar. O sea, que si usted tiene un problema, usted puede confiar en Jehová. Y su problema tal vez no se va a solucionar, pero va a estar ligero y va a ser más fácil que Dios comience a obrar a través de eso. Así como el pueblo de Israel tuvo que esperar a que el mar se abriera para no ser destruidos por los egipcios, y Dios obró, el pueblo pasó en seco y el mar tragó al ejército egipcio, pero tuvo que esperar. Así como los israelitas tuvieron que esperar a que Dios obrara, obedeciendo en dar 7 vueltas a la nación de Jericó, y el último día, a la 7ª hora, Dios dijo que gritaran, y dice la Biblia que el pueblo obedeció, gritó, esperó, y los muros fueron derribados. Hermanos, es importante esperar en Jehová, depender de Dios. Usted es limitado, yo soy limitado y vivimos cargados, y si ya intentamos todo, ¿por qué no lo intentamos con Jesús? ¿Por qué no nos metemos de lleno y decimos, ¿sabes qué, Dios? Yo necesito que tú me recargues, necesito que tú me des fuerzas, necesito que tú me des aquel enfoque que antes tenía, aquella motivación que antes tenía para hacer algo para ti. Ayúdame a dignificar tu nombre, ayúdame, dame fuerzas para continuar, ya no puedo más. Y vas a ver, hermano, cómo Dios comienza a obrar. Pero es importante que reconozcamos que necesitamos esperar en Jehová. La Biblia es clara cuando dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, es importante reconocer que mis fuerzas no sirven de nada a comparación de las fuerzas de Dios. Que yo soy limitado y que Dios es todopoderoso. Que yo no puedo hacer mucho, pero Dios sí puede hacer cualquier cosa porque Él es omnipotente. Entonces, hermanos, si tenemos al Dios omnipotente y todopoderoso, ¿por qué razón no confiar en Él? Esta semana, tal vez acerca un reto en donde usted va a tener que esperar en Jehová. Yo te animo a que lo hagas, a que te recargues en Él y vas a ver cómo los problemas se van a solucionar. Yo no sé cuál sea tu problema,
Yo no sé cuál sea su carga, pero no vale la pena estar cargando con algo que usted no puede solucionar. ¿Por qué? Si lo hubiera podido solucionar, ya lo hubiera hecho. Pero Dios, hermanos, sí lo puede hacer. Dios hace cualquier cosa lo que nosotros no podemos. Por lo tanto, espera en Jehová y Él hará. Vamos a orar. Dios Padre.